Bueno, mis amados, Dios bendiga. Una Amén. vez más, gozamos de podernos reunir para adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para recibir este hermoso estudio del discipulado. Hoy nos corresponde el tema 5. El tema es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo. Pero antes de comenzar, vamos a tener una palabra de oración, pidiéndole a Dios que nos dirija y sea Dios quien nos habla en esta noche a través del estudio de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias te doy por tu misericordia, por tu fidelidad, por tus grandezas, por tus proezas, Señor amado. Gracias, Padre Santo, por el privilegio que me concierne de poder estudiar tu palabra, de poderla transmitir, enseñar. Y me concierne el privilegio de poderla aprender también nuevamente y poderla poner por obra, en práctica. Te ruego, Padre Santo, que a través de este estudio que vamos a tener, sea tú hablando en nuestras vidas, hablando al oyente, aquel que oye esta palabra, sea tú hablándole, Padre eterno, que aquella persona pueda entender, pueda comprender, pueda avanzar, pueda atesorar este gran tesoro en su corazón, y asimismo se pueda edificar y crecer en la gracia que es en Cristo Jesús. Padre Santo, háblanos, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, como ya les había dicho, el tema, la iglesia de Jesucristo. Muchas personas piensan equivocadamente que la iglesia son 4 paredes y que esa es la iglesia de Jesucristo. Pero cuando vamos al enfoque de la palabra de Dios a través de las Sagradas Escrituras, vemos que la iglesia de Jesucristo no son unas paredes, que la iglesia de Jesucristo no es un logotipo, un nombre, no. La iglesia de Jesucristo somos aquellas personas que profesamos su palabra, que aplicamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo a nuestro corazón y ponemos por obra, por práctica, lo que el Señor nos enseña en su palabra. Es ahí que la iglesia de Jesucristo son personas que profesan la misma fe en Cristo Jesús, como lo miramos también allí en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 20. Mateo capítulo 18, versículo 20. Y lo voy a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gloria a Dios Padre. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. He ahí que miramos algo aquí, un número de personas que conforman la iglesia de Jesucristo. Y dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Jesucristo. O sea que ahí, esa es la iglesia de Jesucristo. No podemos decir, no, que es que la iglesia de Jesucristo, si no hay más de 15 personas, en algunas partes dicen que si no hay más de 80, que si no hay más de 100, que si no hay más de 1000 personas, entonces eso no es una iglesia. Una iglesia es donde hay 2 o 3 reunidos. Ahí está Jesucristo, Jesucristo se hace presente. Y si Jesucristo se hace presente donde hay 2 o 3 congregados en el nombre de Él, es porque es aceptado que esa es una iglesia. Esa es la iglesia de Jesucristo, donde hay 2 o 3 congregados en el nombre de Él. Y algo más nos dice el versículo 17 del mismo capítulo 18 de Mateo. Dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlos por gentiles y publicanos. Esto hablando concerniente a la iglesia de Jesucristo. Y Jesús está diciendo, si hay algo que no se comprendan, hay alguna disturbio entre la iglesia, no interesa que sean 2 o 3, pero está diciendo, dilo a la iglesia, dilo a la iglesia. Es ahí que la iglesia de Jesucristo somos que profesamos la misma fe en Jesucristo. Ahora, la iglesia tiene una cabeza, tiene un dirigente que lo lidera, que lo gobierna, porque la iglesia no puede andar sin tener quien le dirija,
que le gobierne. Y para eso se necesita una cabeza que gobierna la iglesia. Para poder mirar quién es la cabeza de la iglesia, esto lo encontramos en Efesios capítulo 5, versículo 23. Efesios capítulo 5, versículo 23. Aquí vamos a mirar un ejemplo que Jesucristo está colocando, un ejemplo comparativo con respecto a la cabeza de la iglesia. Y dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, cabeza de la iglesia. O sea que la cabeza de la iglesia no es ningún pastor. La cabeza de la iglesia no es un apóstol, no es un profeta. La cabeza de la iglesia se llama Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que nos lidera. Él es el que nos guía. Él es el que toma el control de todo, el que dice cómo se debe de hacer las cosas. En una ocasión, cuando comenzó la iglesia primitiva, el Señor mismo habló y dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he encomendado. Apártenme a ellos. Y habló, tomó las direcciones. Antes de Saulo tener el encuentro con el Señor, Saulo perseguía a la iglesia y Jesucristo se le apareció y dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesucristo se hace valer cuando se meten con su iglesia. El que persigue la iglesia está persiguiendo a Jesucristo. Y él se hace respetar. Y no le dijo a Saulo, ¿por qué persigue a la iglesia? Dijo, no, fue, ¿por qué me persigues? Si se mete con la iglesia, se mete conmigo. Porque él es nuestra cabeza, él es nuestro dirigente, pero es el que nos protege, el que nos defiende. Alabado sea Jesucristo. Qué maravilla es formar parte del cuerpo de la iglesia de Cristo. Tenemos un buen defensor. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ya miramos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora aquí dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y nosotros, como su cuerpo, somos miembros los unos de los otros. La iglesia no son muchas. La iglesia de Jesucristo no son hartas iglesias, no. Es una sola iglesia. Todos los concilios y grupos que vemos en diferentes lugares, hay miembros de la iglesia de Jesucristo. Hay miembros de la iglesia de Él. Y hay algo que nos une. Hay algo. Y vamos a mirar allí en Romanos capítulo 12, versículo 4, hasta el versículo 5. Romanos capítulo 12, versículo 4 y versículo 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, todos conformamos un solo cuerpo, un solo cuerpo. Todos somos miembros del cuerpo de la iglesia de Cristo. Y formamos ese cuerpo, porque Cristo es la cabeza y la iglesia de Cristo es el cuerpo. Entonces, pero estamos unidos por las coyunturas. Los dedos están unidos por sus coyunturas. Y hay nervios que unen y muchas cosas más que unen los miembros de los unos a los otros miembros. En el cuerpo de Cristo, el que nos une se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos une. He ahí que si yo soy del cuerpo de Cristo, esto es algo
bastante clave para saber quién es del cuerpo de Cristo. Cuando yo soy del cuerpo de Cristo y encuentro a un hermano en Cristo Jesús, que es un creyente de buen testimonio, pero no interesa que no se reúna en la iglesia nuestra, que se reúne de pronto en otra iglesia, en otro concilio, en otra denominación, pero pertenece también al cuerpo de Cristo. Entonces, como yo soy del cuerpo de Cristo, yo a esa persona lo voy a saludar como mi hermano, hermano, Dios lo bendiga. Es muy triste mirar hoy en día de personas y de muchas creyentes que dicen ser del cuerpo de Cristo, pero cuando se enteran que uno no pertenece a la denominación de ellos, al nombre, al logo que ellos tienen, entonces dicen, no, usted no es mi hermano. Usted no es mi hermano, usted no pertenece a nuestra iglesia. Es donde uno mira, ve, ¿qué pasó? Ese creyente tiene una división. La división lo forma un logo, un logotipo, un nombre, una nomenclatura, lo forma una división y lo separa del cuerpo de Cristo, porque para mí no me molesto. Yo amo a los hermanos en Cristo, no importa en la iglesia donde se congreguen, en la denominación que se congreguen. El lema es que viva la palabra de Dios. Y si yo me doy cuenta que él vive la palabra de Dios, él es mi hermano también. Él es del cuerpo de Cristo. Y ahí que debo saludarle como mi hermano, Dios lo bendiga. Entonces, la iglesia de Cristo no la podemos dividir los hombres terrenales con títulos, con logotipos, con nombres, avisos que se ponen afuera. Iglesia tal, tal, tal. Y decirle a la congregación, si viene otro que no sea de esta denominación, de esta congregación, no le digan hermanos. Ellos son aparte. Qué tristeza de esos creyentes. Esa. Ha sucedido hoy en día que muchos creyentes que se cansan de la mala vida de muchos pastores que dan mala vida y maltratan a las ovejas. Y esa ovejita toda herida sale de esa congregación y busca otra congregación, no mirando logotipos, denominación y se congrega en otra congregación, una iglesia de sana doctrina, pero de diferente denominación. Entonces, ya el pastor automáticamente le dice a su iglesia, a ese que se fue es un rebelde, un insujeto, se fue por rebeldía, no lo saluden. Cuando lo vean, no lo saluden. Es triste la situación. Por eso una vez el Espíritu Santo hablaba de que en el mundo entero hay mucha corrupción y aún la iglesia no se salva de la corrupción. Porque un pastor que haga eso es un pastor corrupto. Corrupto porque quiere maltratar el rebaño de Dios, el rebaño de mi Señor Jesucristo, que lo ganó con gran precio, con gran sufrimiento en la cruz del Calvario. La iglesia de Jesucristo debe de estar siempre unida. Debe estar la iglesia de Jesucristo en un mismo sentir. Porque si la iglesia de Jesucristo, o hay alguno que dice ser de la iglesia de Jesucristo y no está en esa unidad, está engañado, no pertenece al cuerpo de Cristo. Tenemos que estar unidos mediante el Espíritu Santo, porque Él es el que nos une. Es el Espíritu Santo, a nosotros no nos une la nomenclatura, los nombres, los logotipos, a nosotros nos une como iglesia de Jesucristo, como miembros los unos a los otros, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es uno. No es que aquella denominación tiene otra clase de espíritu. Allí hay otra clase de espíritu. No, es un solo Espíritu Santo para todos. Alabado sea Jesucristo. La iglesia es un templo
donde mora el Espíritu de Dios. Primera carta de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Gloria a Dios. Primera carta de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Aleluya. Y leo para todos. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mire lo que nos está diciendo ahora aquí. Dice, ¿no sabéis que sois templo? La iglesia de Jesucristo es el templo del Espíritu Santo. Ahora, aquí nos está diciendo que nosotros formamos parte ahora de ese templo. Nosotros podemos, cada miembro puede ser de pronto un ladrillo, una columna, una puerta que forma ese templo, Entonces, miramos que si mi hermano es ese que forma, es parte de la pared, es un ladrillo, no podemos decirle al hermano, no te necesito, haz estorbo ahí, no, porque va a quedar el hueco y no se va a ver bien ese templo. Va a ver, ve, aquí en esta pared dejar un hueco, faltó un ladrillo. Todos nos necesitamos. Como miembros del mismo cuerpo de Cristo nos necesitamos. Así como la cara necesita de las manos para asearla, nuestros ojos necesitan las manos para restregarnos y bueno, sacarnos el mugrecito con los dedos. El ojo no le puede decir al dedo, no lo necesito. La columna no le puede decir a la base, oye, no te necesito, haz estorbo ahí. Porque si le quitamos la base a la columna se cae, no queda estable. Todos somos muy útiles. Todos formamos una parte principal, una parte fundamental, muy importante en el templo de Cristo, en el cuerpo de Cristo. El fundamento de este templo es Jesucristo. Primera carta de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ya la iglesia de Jesucristo ya se le estableció un fundamento y Jesucristo mismo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y no se lo dijo que Pedro era la roca, porque Pedro, del griego es Cefas, que es roca pequeña, o sea, piedra. Pedro es Cefas, que es piedra. Y Jesucristo dijo, pues, sobre esta roca, sobre esta piedra. O sea, ¿sobre cuál roca? Sobre la verdad que dijo Pedro. Tú eres el Hijo de Dios viviente. Eres el Hijo de Dios viviente. Él es la roca, Jesucristo. Él es el fundamento de la iglesia. Por eso no podemos poner otro fundamento que ya está puesto, el cual es Jesucristo. No podemos cambiar el cimiento que Jesucristo mismo puso. Él mismo fue muy claro al decirle a sus discípulos, ve y enséñenles lo que les he enseñado a vosotros. Yo les he enseñado este fundamento. Ve y enseña a los demás este mismo fundamento. No podemos salirnos del fundamento que Cristo enseñó. Es la piedra, Jesucristo es la piedra principal y la cabeza del ángulo. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6 y versículo 7. Primera carta de Pedro, alabado sea Jesucristo. Capítulo
capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6 y versículo 7. Leo, por lo cual también contiene las escrituras. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, los que creéis en él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Alabados a Jesucristo. Esa piedra ha venido a ser cabeza del ángulo, pero dice que el Señor ha puesto en Sion una piedra principal. Dice, el que creyere en él, en esa piedra, en Jesucristo, no es avergonzado. Pero quiero explicar un poquito sobre lo que es la piedra principal y que llama cabeza del ángulo. En los tiempos antiguos, cuando construían las ciudades, hacían los muros, hacían los pórticos, los portones o los templos, se hacían las puertas, edificaban dos columnas en piedra en forma de arco, Iban formando aquí las columnas, pero aquí en esta parte principal había que labrar una piedra, que es la piedra cabeza del ángulo de estas dos columnas, que unen esta columna con esta columna. Esta piedra iba tallada, no era cualquier piedra, era una piedra que tenía la forma de unir para que no se cayera ese arco de la puerta. Esta piedra aquí se le llama piedra cabeza de ángulo, a esta piedra aquí encima. Es bastante significativo en las Sagradas Escrituras esta piedra que es Cristo, la cabeza del ángulo. ¿Qué significa en la tipología? En la tipología representa esta columna Antiguo Testamento, esta columna Nuevo Testamento, y Cristo es el centro de las Escrituras. Cristo es el que une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Amén. Cristo es la piedra principal. Es la piedra que desecharon los edificadores, pero esa piedra fue la que vino a ser la que formaba el centro de las Escrituras, el centro de la esencia de Dios. Porque está escrito y conocemos que Dios es amor. ¿Y cuál es el amor de Dios? Cristo, reflejado a todo el mundo, el amor de Dios. Y pagó en sacrificio para que pudiéramos nosotros acercarnos a Dios, al lugar santísimo. Entonces, dice, el que creyere en él no es avergonzado. O sea que nosotros, por haber creído en Jesucristo y por seguir sus pisadas, no somos avergonzados ni seremos avergonzados con el mundo. Llevará vergüenza por no recibir a Jesucristo en su corazón. ¿Cuál vergüenza? La vergüenza eterna de partir a la eternidad sin Dios y tener que ir al lago de fuego por causa de que no recibió a Jesucristo en su corazón. Miremos Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 20. Gloria a Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hay un fundamento que Jesucristo en los profetas anunció y los apóstoles lo enseñaron. Por eso dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Pero no nos olvidemos
que la principal piedra que une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento es Jesucristo. No podemos salirnos ni con el Antiguo Testamento hacerlo a un lado de Jesucristo, porque el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Y el tema principal del Antiguo Testamento se llama Jesucristo. Es el tema principal del Antiguo Testamento. El tema principal del Nuevo Testamento también se llama Jesucristo. Jesucristo es el tema principal. Alabado sea el Cordero de Dios. Versículo 21 al 22. De Efesios capítulo 2. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos edificados para la morada de Dios, y ese templo va creciendo. Ese templo no se va quedando pequeñito, no, va creciendo. Evangelizamos al uno, al otro, le llevamos el mensaje de la palabra de Dios, anunciamos por nuestras redes sociales, por nuestros medios de comunicación, el evangelio puro de Jesucristo, para que el templo vaya creciendo y cada día se va añadiendo un ladrillito más, un miembro más del cuerpo de Cristo, se va añadiendo y va creciendo el templo de Cristo. Alabado sea el Cordero de Dios. Y qué maravilla que vaya creciendo, y ese es el deseo de todos nosotros, que el templo, el cuerpo de Cristo crezca. La iglesia de Cristo es comparada como una novia y es su esposa. Segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Aleluya, gloria a Dios. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Quién está diciendo esto? Esto lo está diciendo el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo poseyó a Pablo para que escribiera esto. El Espíritu Santo nos cela con el celo de Dios, porque nos ha desposado, nos ha separado, nos ha puesto en la posición de un noviazgo con Cristo, para que estemos desposados con un solo esposo. Para presentarnos, el Espíritu Santo nos va a presentar como una virgen pura a Cristo, porque la iglesia de Jesucristo es pura, sin mancha ni arruga. Un día vamos a estar en esas bodas. Un día nos vamos a casar con Jesucristo. Él es nuestro esposo, el esposo de la iglesia, y nosotros somos esa novia pura. Nos hemos apartado del mal. Cada día buscamos siempre perfeccionamiento. Cada día buscamos perfeccionarnos. Cada día le pedimos al Espíritu Santo que vaya quitando de nosotros lo que no es del agrado de Él, lo que no es del agrado y que nos habla a través de las Sagradas Escrituras, que nos vaya limpiando, que nos vaya purificando, para así un día casarnos con nuestro Señor. Alabados al Cordero de Dios. La iglesia de Jesucristo es comparada con una esposa. Y para ello miremos también Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¡Qué maravilla! Mire algo tan maravilloso. Aquí nos dice que y su esposa se está preparando. La esposa de Jesucristo tiene que estar ya preparada. La esposa de Jesucristo debe estar ya con la maletica lista para volar hacia el cielo,
irnos con el Señor, para reinar con Él por la eternidad. Alabado sea Jesucristo. Dice, gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque han llegado las bodas. Es un matrimonio. Y nos vamos a unir en un mismo sentir, en un mismo cuerpo con Cristo Jesús, porque llegaremos a la plenitud de Cristo y le veremos tal como Él es. Le veremos. Ahorita no le vemos, le amamos, no porque la hayamos visto, le amamos porque hemos sentido su amor, hemos sentido su aprecio y valoramos lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Lo amamos porque Él nos amó a nosotros primero y quitó de nosotros toda la inmundicia que había en nuestro corazón. Quitó de nosotros la maldición del pecado. Quitó de nosotros todo lo que el diablo había puesto, el engaño y cómo el diablo nos había atado. Y Jesucristo nos hizo libres. ¿Cómo no le hemos de amar? Porque Él ha sido maravilloso. No podemos traicionar su gran amor. Demostrando a Jesucristo su gran amor por la iglesia. Lo miramos allí en Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios capítulo 5, versículo 25. Ya para terminar. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. Mire, un ejemplo que dice, así como Cristo amó la iglesia. ¿Y qué más hizo Cristo por la iglesia? Y se entregó a sí mismo por ella. Jesucristo nos amó, nos ama, pero ¿qué hizo en su amor? Se entregó por nosotros. Nosotros éramos dignos de condenación, éramos dignos del infierno, éramos dignos del castigo por el pecado que había en nosotros. Y Jesucristo dijo, no le peguen a ellos, no los castiguen a la iglesia, no que los castigue. Castíguenme a mí en lugar de ellos. Por eso cuando estaba allí crucificado, dice que se oscureció el firmamento y vino como una nube espesa sobre la cruz el pecado tuyo y el pecado mío. Cayó en ese momento sobre la cruz del Calvario. De ahí que ya está el regalo dado al ser humano, la salvación. En mí está recibirlo o de rechazar. ¿Rechazaré su gran amor o lo recibiré a mi amado Salvador? El único, santo y perfecto, nuestro Señor Jesucristo Salvador. No podemos rechazarle. Debemos cada día con más entusiasmo, con más ahínco, estudiar su palabra y servirle y demostrarle que nosotros también le amamos, obedeciendo su palabra. Texto para memorizar, 1 Corintios 3:11. Primera carta de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Es el texto para memorizar. Porque nadie puede poner otro fundamento en que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No podemos poner otro fundamento, es fundamento. Preguntas que tenemos para que se las haga y las conteste ella mismo. ¿Quiénes son la iglesia? Según Mateo capítulo 18, versículo 20 y versículo 17,
¿quiénes son la iglesia? Según Mateo, capítulo 18, versículo 20 y versículo 17. Segunda pregunta, Cristo, ¿qué es para la iglesia? Según Efesios 5:23. Cristo, ¿qué es para la iglesia? Según Efesios 5:23. La iglesia, ¿qué es para Cristo? Según Efesios 5:23 y capítulo 3, versículo 16 de 1 Corintios. La iglesia, ¿qué es para Cristo? Según Efesios 5:23 y 1 Corintios 3:16 y también Apocalipsis 19:7. Conteste esta pregunta allá donde se encuentre y reflexionemos. Vamos a darle gracias al Señor por este hermoso estudio de la palabra. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias te doy por tu misericordia, por tu fidelidad, tu grandeza, por tus proezas, Señor amado. Te ruego, Padre Santo, que te glorifiques en cada corazón, en aquella persona que ha oído este mensaje, esta enseñanza, este tema sobre la iglesia de Jesucristo. Te ruego, Padre mío, que se glorifique en ese corazón, que seas tú obrando de manera sobrenatural en esa vida. Padre Santo, si esta persona pronto no tiene dónde congregarse, permítale que pueda ubicarnos para poderle guiar, para poderle instruir y poderle guiar a ti cada día más y más a través de los estudios de tu palabra. Bendice al oyente, bendice cada vida, cada corazón, bendice la iglesia, bendice a tu pueblo, Señor amado. Muchas gracias, Padre eterno. Gracias, Cristo bendito. Amén y amén.